Damas y caballeros, bienvenidos a Después de Skirk, una de las mejores actualizaciones que ha tenido y tendrá Genshin Impact. La 5.8, previa a Notcry, no solo trae mapa, no solo trae la skin del verdadero arconte Pyro, no esta mamirrica, sino estamos hablando de Bennett, no solo trae el, digamos, reset de Abismo, Teatro y el nuevo endgame que arranca el día después que estoy grabando este vídeo, pero seguramente cuando veis este vídeo ya está el nuevo endgame, sino que récords de vida en los 3 endgames para la gente que le gusta lo complicado, pero además también récord de protogemas. Sí, señores, yo sé que queréis escuchar esto después de los 54 deseos de la 5.7. Récord de protogemas actual en Genshin Impact para prepararos para Notcry. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Entráis en el sorteo de una Bendy diario solo por hacer esto y suscribirse con campanita es muy importante, comentario y like. Todavía quedan 2 Skirks y creo que 3, porque estamos a punto de conseguir el reto de una tercera para vosotros, así que bienvenidos e invitados a los directos, que aprovechen si estáis comiendo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y vamos con todos los leaks y resumen de lo importante de la 5.8. Recordar y disclaimer que no nos metemos en historia ni eventos importantes. Si os adelanto que viene una cosa que os contaré en este vídeo que no es spoiler y que os va a emocionar muchísimo, y que vamos a hablar principalmente de protogemas y, como digo, todo lo que en este caso atañe a conocimiento necesario de la comunidad de Genshin Impact. Pues bien, en la 5.8 vamos a empezar por cosas que ya conocéis. Va a venir el nuevo personaje Inefa, que hay un vídeo por aquí hablando del personaje en profundidad, pero en resumen es el soporte dedicado de los electrocargados, que se puede jugar en equipos de electrocargados fuera de repetir solo hidros y electros, y esto es muy bueno. Para que lo entendáis, una especie de Beidou 5 estrellas, pero que coge la reacción de electrocargado y la reworkea. En resumen, es bastante fuerte y puede que nos dé nuevos techos en equipos de Neuvillette, teniendo en cuenta que el actual techo de Neuvillette es muy raro porque es con Scoffy, Skirk Nuker, Furina y Neuvillette. Su arma está muy fuerte y darán un arma gratis de 4 estrellas que estaré analizando en el canal como siempre porque os gusta mucho, que es un mandoble que da una burrada de maestría y además, gallo para el algoritmo, este mandoble tiene una peculiaridad y es que muchos recordarán y dirán: ay Phil, pero había un mandoble que daba maestría, el Fierro Floriorlado, que es este que está por aquí, han puesto los editores, y nos da maestría y ataque, ¿no? Bueno, nos da maestría en general sobre todo. Este es mejor que ese otro mandoble, aporta algo más que no sea todo lo que ya conocemos de este anterior mandoble o mandobles que den maestría. Pues bien, es sumamente útil, da más maestría y da daño a la reacción tanto de Bloom para KB como a la reacción nueva de electrocargado lunar que solo habilita Inefa, es una reacción solo del personaje. En resumen, empezamos por ahí. Me dirán: Phil, las protogemas, los banners. Pues bien, señores. Siguiente punto importante, mapa. Viene mapa muy extenso además, con bastantes protogemas, pero sobre todo mapa que nos permite terminar Natlan. Esta vez, recordar que siempre en la .8 antes de la nueva región, el nuevo año de Genshin, llega una zona temporal. Esta vez no es así, en resumen. Va a llegar la última zona de Natlan y se especula lo siguiente. Se especula que está la zona permanente, que es el final de Natlan, donde vamos a poder completar la rueda al máximo de Natlan, vamos a poder completar la estatua de los 7, vamos a poder completar los santuarios, que faltan 2 santuarios todavía con cofres lujosos, y vamos a poder completar todo lo importante. Pero se está especulando con bastante porcentaje de acierto que aparte sí habrá una zona temporal, que va a ser un poco más pequeña, pero habrá una zona temporal y aparte mapa. Es decir, será una 5.8 no con mapa, sino en teoría con doble de mapa. Tenerlo en cuenta porque luego la cantidad de protogemas también, ahora hablo de ello, coincide muchísimo. Va a venir una skin de Yelan que va a participar también en parte de las misiones que va a haber principales, y va a venir la skin de Bennett. Por fin Bennett tendrá skin. Y aquí viene el punto importante de la historia, que no es spoiler, tranquilos, pero os hablo de las 2 historias que van a venir en esta 5.8.
vendrá una misión relacionada con Bennett y su, digamos, vinculación u origen con Natlan, y además vinculación, ya sabéis, con ahora en la 5.6, si nos ponemos en la última isla que ha salido nueva, se escucha un cántico de un monstruo que no se sabe qué es. Pues bien, la misión de Bennett tendrá relación con Bennett, con su origen y vinculación con Natlan, que todos estamos esperando, y es un poco de fanservice, y con este monstruo. Resumen. Y luego vendrá, y ahora sí es de forma asegurada, ya han cambiado el orden de los acontecimientos. Recordemos que incluso ahora en la 5.7 Mabuika aún mantiene la Gnosis Piro y es la última Gnosis que le queda a la Saritsa para reunir todas. Con lo cual, se dice que en esta 5.8 hay una misión de Mabuika, y sí, es una misión de Arconte de Mabuika que ya está confirmada en la beta, donde, aquí ya no sé qué va a pasar, vamos a saber el desenlace de la última Gnosis que le queda a la Saritsa por terminar consiguiendo. Así que sabremos qué nuevo Fatui viene a Natlan a reclamar la Gnosis de Mabuika. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, banners, Phil, protogemas, Phil, lo importante es, señor de la pantalla. Pues bien, los banners, también hay un vídeo anterior que a lo mejor por el timing estaba la gente más pendiente de Skirk, pero está aquí en pantalla. Ir a verlo y reactivar el vídeo porque son los banners de la 5.8 y os interesan mucho. Básicamente son, y no sé el orden porque antes se creía con Skirk, ya sabéis, que iba a ser Skirk Emily y luego Mabuika Shenhe, y acabó siendo Skirk Shenhe Mabuika Emily. Así que se saben los personajes pero no se sabe el orden. Es, de forma confirmada, Mualani, Chaska, Inefa y Citlali, que yo sé que un montón de vosotros estáis esperando por Citlali, que es sumamente importante Citlali para los equipos tanto de derretidos de Mabuika como los Permafrost con Scoffy por el tema del cazador de dragones, el set de pergamino, la baja de resistencia a hidro, como para casi cualquier carry piro en general, como sustituto de Furina en muchos equipos, sobre todo de carry piro para que derritan, con lo cual Citlali se ha vuelto sumamente importante y poderosa en el meta a día de hoy, es uno de los mejores soportes del juego. Y luego el resto de análisis de los personajes, Chaska, Mualani e Inefa, está por aquí en el canal, tanto en el vídeo de Inefa como en el vídeo de banners de la 5.8. Igual haré un, digamos, rewind y una build actualizada de Chaska y de Mualani, que la última vez que vinieron fueron la 5.0 y la 5.2, que de eso hace muchísimo. Protogemas. Antes de las protogemas, deciros que el abismo que reseté dentro de la 5.8 va a volver a tener récord de vida y esta vez os va a asustar mucho. No voy a hacer spoiler en este vídeo, sino os voy a dejar con la intriga para que esperéis al vídeo donde analizo el nuevo abismo. El teatro, más de lo mismo, y recordando que nos exigen ahora hacer 9 estrellitas para sacar la escarcha bendita, con lo cual preparaos, señores, porque os va a costar muchísimo. Y el nuevo endgame, si os voy a hacer un poco de spoiler, pero porque es una mecánica muy nueva y creo que hay que estar bien preparados. El que hay actualmente es complicado y la máxima dificultad tiene 17 millones en 2 enemigos, 11 millones en otro. El siguiente endgame va a tener el Dito, es decir, el Papilia, este enemigo que debes pegar con puntos de noctambulismo y multihits elementales para llenar la barra blanca para poder pegar. El Togemon, que lo voy a llamar así, que es el cactus este con sombrero mexicano, que es un boss que básicamente tienes que pegarle con electrocargado porque el resto de cosas no le vas a hacer daño. Y preparaos porque viene la tortuga. Esta tortuga leyenda local, sí, la que estáis viendo en pantalla, viene en el siguiente reset
de la 5.8 del nuevo endgame. Y sí, el modo difícil va a hacer que todos tengan más de 10-15 millones de vida. Preparaos porque son enemigos muy específicos. Protogemas. Pues bien, el cálculo actual de protogemas de la versión siempre es aproximado, 5 deseos arriba, 5 deseos abajo. Nos da que para los free to play, full free to play hay 70 deseos, que es casi un pity. Con bendición son 100 deseos y con pase de batalla, bueno, 100 un poquito más. Y con pase de batalla son cerca de 112, una cosa así. Así que, damas y caballeros, tenemos una versión de las más llenas que ha habido en Natlan, solo cercana a la versión 5.3, donde vino Mabuika y Citrali, y además el rito de las linternas, con multis gratis adicionales, cosa que en este caso no están dando multis porque no es aniversario de Genshin, no es rito de las linternas Año Nuevo Chino, o no es ninguna ocasión donde nos regalen multis extra gratis, así que esto es récord literalmente, sin contar con regalos adicionales por festividad china o aniversario de Genshin. Disfrutar mucho de estas protogemas. Y lo más importante de la 5.8, recordar que cuando arranque la 5.8 no solo habrá un montón de contenido oficial de Notcry y seguramente ya nos confirmen los primeros entre 5 y 8 personajes de Notcry, al igual que el famoso tráiler de Fontaine, al igual que el famoso tráiler de Natlan, al igual que la mecánica habitual, sino que el día que se liquea la 5.8, perdón, el día que sale la 5.8 de forma oficial, se liquea toda la primera versión de la 6.0 de Notcry y sabremos las nuevas mecánicas de la región. Sabremos qué va a pasar con el viajero, porque viajero tenemos un viajero de cada elemento, pero en Notcry no hay elemento. O sí habrá elemento nuevo. Sabremos los nuevos personajes, Barca, Alice, Columbina. Supuestamente se habla por ahí de una skin de Nubilet y cosas que ya son demasiado lejanas en mi opinión, pero sabéis que hay leaks de los personajes de Notcry. Así que preparaos, porque cuando menos lo esperéis, aparece un tráiler bomba de Notcry y la gente va a estar súper hypeada. Poquito más. Este es el resumen de lo que sabemos de la 5.8 de la forma más importante posible, y luego sabemos que agregarán un poco más de calidad de vida y un poco de charla con la pared, y capaz a lo mejor arregla los presets o no, y un poco de humo, porque Humoverse nunca falla y siempre nos estafa con alguna cosa, nos hace la estafita salvaje, así que veremos qué pasa. Poquito más, cuidaos mucho, dejadme en los comentarios los que habéis llegado hasta el final qué es lo que más ilusión os hace de la 5.8, tener muy buen día, no seáis miñis y chaito.